Ahora sí. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 24. Unos cuantos versículos. Dice así. El título en la Reina Valera dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Voy a cerrar acá porque me está dando frío. Amén. Pasaje conocido donde lo hubiere, ¿no? Hay un pasaje, este pasaje es realmente conocido, pero sobre todo la segunda parte, ¿no? Que es el fruto del Espíritu. Un pasaje que, al menos yo, la mayoría de las veces que lo he escuchado en predicaciones, he escuchado muchas veces, muchas más veces hablar sobre el fruto del Espíritu que hablar sobre las obras de la carne. Pero como siempre tratamos de hacer, con el pastor Noto que también lo hace, leer todo completo para que tengamos una idea mejor del contexto, ¿no? Porque nos estamos quedando solo con una pequeña parte, pero de hecho el fruto del Espíritu es menos lo que menciona y es mucho más lo que habla de las obras de la carne, así que deberíamos prestar una atención, por algo las detalla tanto, ¿no? Si nos fijamos, bueno, los frutos del Espíritu los hemos visto muchas veces, y las obras de la carne, no se preocupen, no las vamos a poner a ver todas una por una. Pero el versículo 19 dice, fíjense, empieza con cosas que parecen bastante más obvias y groseras. Dice, y manifiestas, o sea, evidentes, ¿sí? Las podemos ver claramente, dice, eso quiere decir, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio. ¿Qué significa adulterio? Engañar al esposo o a la esposa sexualmente. Ahora, fornicación es el sexo fuera del matrimonio, o sea, sin estar casado, libremente. Es como que está dentro de los parámetros de cosas que nos parecen groseras delante de Dios. Inmundicia, lascivia, todas cosas que tienen que ver con pensamientos acerca perversos, ¿no? Y acá es donde ya empieza a poner al mismo nivel cosas que, voy a decir, ¿cómo puede ser que esto esté al mismo nivel de esto para Dios? Idolatría, ya hemos aprendido que idolatría no es solamente inclinarse ante una estatua, amar el dinero, la avaricia, ¿sí? Es idolatría. Hechicería, no, yo no practico ninguna hechicería. Yo he conocido cristianos que leen el horóscopo, aunque no lo quieran creer, eso es parte de brujería y hechicería y ese tipo de cosas. He conocido cristianos con pensamientos acerca de distintas creencias sobre, bueno, sobre la sal, sobre el clima, cosas así que voy a decir, está bien, son costumbres, pero si vamos a lo que es, ¿cuál es el origen de eso? Son simplemente cosas del mundo, brujería, hechicería, pensamientos humanos de que, fíjense, una cosa que yo lo considero, ¿no? ¿Qué es la hechicería en particular? Es el rito de hacer ciertas cosas para obtener un beneficio espiritual o para hacer cambiar la mente o el corazón de alguien o para obtener dinero, ¿no? Y fíjense, caemos muchas veces nosotros mismos como cristianos en estos ritos cuando hacemos simplemente vanas repeticiones, porque voy al trabajo todos los días, Señor, bendice este trabajo, y si lo digo de tal manera, seguramente hoy me bendice. Ah, claro, ¿sabes por qué no vendí nada hoy? Porque como no hice la oración a la mañana, y estamos cayendo en un rito que parece que creemos que por hacer una oración con ciertas palabras y de cierta manera, me va a dar un resultado. Eso es hechicería, eso es creer en que la brujería funciona. No, no es así, porque Dios nos mide por el corazón. Y ahora
empieza cosas que voy a decir, no puede ser que esto esté al mismo nivel que lo otro. Enemistades, o sea, tener a alguien de enemigo. ¿De verdad esto está al mismo nivel que yo engañe a mi esposa? ¿De verdad está al mismo nivel para Dios? Enemistades, pleitos, estar discutiendo, enojado entre nosotros. Celos. Bueno, pero es un sentimiento humano. ¿Cómo no puedo tener celos? Me da un poco de celos, de envidia, a ver. Pero Dios nos dice, esto está al mismo nivel que lo otro. Son obras de la carne. No dice Dios, esto es mejor, esto es peor. Son obras de la carne. Estar enojado, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejías son muchas veces, hay muchas personas que dicen ser cristianas que usan versículos torcidos, y ahí cuando hacemos eso, no nos damos cuenta, pero estamos cometiendo una herejía. Usar un versículo para algo que no es una herejía. Sin tener en cuenta el contenido, qué es lo que Dios quiso decir. Muchos dicen, no, pero a mí este versículo me habla de esto. No, a nadie le importa de qué me habla a mí el versículo. Dios tuvo una intención cuando dijo esto y lo dijo con una intención en particular. Primero tengo que ver si esa intención está correcta y después, bueno, a lo mejor ese versículo me puede ayudar para otra cosa. Pero si yo lo estoy sacando de su contexto para que a mí me ayude en algo que yo pienso, para poder seguir en tal pecado, para poder seguir en tal actividad, estoy cometiendo una herejía. Envidia, ¿sí? A mí es una cosa que gracias a Dios nunca tuve, fue envidia. Sin embargo, en este último tiempo, por algún motivo, se me empezó a despertar el deseo de tener autos. De tener un auto, no autos. Un auto, aunque sea. No autos. Y ahora, nunca me pasó, pero ahora veo autos y digo, Señor, yo quiero un autito. ¿No? Y entonces en ese momento, cuando el corazón empieza a querer, empieza a sentir, che, pero ¿y por qué? Y veo a veces chicos mucho más jóvenes que yo, tienen 20 años y tienen un auto hermoso, y el corazón humano empieza a carburar. ¿Y por qué Dios les permitió ello y a mí no? ¿Y por qué? Y en ese momento es cuando uno tiene que luchar contra ese deseo de decir, no, Señor, yo confío en vos, yo sé que en tu soberanía vos me diste la economía que vos querías. Parece que no, pero esos pequeños desahogos que hacemos muchas veces son actos de envidia. ¿Por qué él tiene una casa propia y yo no? Cuando la palabra del Señor nos dice, si tenés sustento, o sea comida, y tenés abrigo, o sea ropa, date por conforme. Con esto está conforme. Si tenés algo de más, ya tenés mucho, ya tenés abundancia. Sustento y abrigo, eso es lo que Dios nos dice que Él nos va a proveer. Entonces, a veces cometemos actos de envidia sin darnos cuenta y están al mismo nivel que las otras obras de la carne. Fíjense, envidia, homicidio, bueno, ven el salto que da, ¿qué onda? Es lo mismo tener envidia que matar, y la verdad que para Dios pecado es pecado. Borracheras, orgías, que bueno, eso ya sería algo mucho más grave, y cosas semejantes a otras, o sea, no solamente esto que está detallando, sino cosas que se parezcan a esto, también entran de las obras de la carne, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto de practicar es muy interesante porque una cosa es que algo nos genere a lo mejor una envidia, pero inmediatamente oramos y pedimos al Señor que no quiero sentir esto. Eso no es practicar la envidia. La práctica, si yo practico fútbol, significa que todos los días estoy jugando al fútbol, ¿no? Si practico guitarra, yo todos los días practico guitarra. La práctica del pecado es todos los días lo hago y hasta lo hago contento. Sí, eso es práctica de pecado. Ahora, no crean que yo les vine a hablar de esto en particular. No voy a desmenuzar esta parte. En realidad el título de esta enseñanza se llama algo que acabamos de leer en un versículo, ¿no? La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Eso es el tema, así se llama la enseñanza de hoy. Y quiero que entendamos, o tratemos de entender, de dónde viene esta pelea. ¿De dónde viene esta pelea de la carne, de todas estas obras de la carne, contra el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre? Ya lo sabemos de memoria, ¿no? Y lo hemos leído, no es que lo sabemos como versito, lo hemos leído en profundidad muchas veces. ¿Por qué tenemos esta diferencia dentro nuestro? ¿De dónde viene? ¿Ustedes saben de dónde viene esta diferencia dentro nuestro? ¿Por qué tenemos que pelear contra esto? ¿Saben de dónde viene? Del conflicto Israel-Palestina. ¿Pueden creerlo ustedes? Si yo les digo que esta
dicotomía, esta pelea entre la carne y el espíritu, tiene mucho que ver con el conflicto Israel-Palestina? ¿Quieren entender el conflicto Israel-Palestina? Hay que ir a la palabra de Dios. El otro día, y eso fue lo que me dio la pauta, el inicio para esta enseñanza, estábamos con Carla, no me acuerdo qué estábamos haciendo, bueno, estábamos descansando la siesta, y ella y veíamos los videos estos, ¿no? Creo que era de Israel-Palestina y todo eso, y ella me pregunta algo, no entiendo esto, ¿por qué esto, no? Bueno, entonces yo agarré y empecé a explicarle desde el principio de la Biblia, ¿no? Y eso dije, wow, acá hay una enseñanza espiritual muy, muy importante, ¿no? Pero vamos allá, vamos a ir bien atrás, vamos a ir a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 tenemos la caída del hombre, ¿no? La desobediencia del hombre, dice el título en la Reina Valera. No vamos a leer todo, voy a tomar versículos muy puntuales para no detenernos tanto tiempo, porque puede que a lo mejor se alargue mucho esto. Pero todos conocemos que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y Dios qué es? Dice Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, ¿sí? Y Él nos creó como seres espirituales, pero les dio a Adán y a Eva un cuerpo de carne. Pero la carne y el espíritu en ese momento estaban en comunión, estaban en armonía perfecta con el Creador. Pero algo causó una división entre la carne y el espíritu, porque eran un solo ser, ¿sí? Estaban en un solo cuerpo, convivían en paz la carne y el espíritu, pero algo los dividió, que es obviamente el pecado, todos lo sabemos. Pero, ¿qué originó ese pecado? ¿La serpiente cuando tentó a Eva? Fíjense lo que originó el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 6. Fíjense, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué hizo la mujer? Vio. La vista es uno de los sentidos que tiene nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los sentidos que tiene nuestro cuerpo? La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Si hay el sentido que más pecado ha causado en toda la historia de la humanidad, es la vista. Y de hecho es el primer indicio que lo lleva al pecado a Eva, porque lo primero que hizo, la tentación no estuvo de la parte solamente de la serpiente diciéndole lo que le dijo, sino que el problema es que ella prestó atención. Y dice, y entonces ahora ya dispuso su cuerpo, sus sentidos, a ver el pecado. Primero que nada lo contempló y vio el pecado. Vio el fruto y le pareció que era agradable a los ojos. Y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable, y ahora ya se mete más profundo, codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, ya lo metió en algo más personal. Ya primero lo miró y luego su mente empezó a maquinar, che, esto no está tan mal como me lo pintaron, esto está bueno. Hay un montón de pasajes de la palabra de Dios donde el pecado empezó por ver. Vamos, rey David, con Betsabé. ¿Qué pasa? Primero que nada, bueno, él no estaba cumpliendo su deber, ¿no? Pero se quedó un día a descansar en su casa. No, hoy no voy a la iglesia, dijo. No, hoy estoy cansado, me duele la espalda. Se quedó en su casa y sale a la terraza a hacer fiaca. ¿Y qué ve? A una vecinita bañándose ahí en paños menores. ¿Qué fue lo primero que hizo? La vio. Y enseguida empezó, igual que Eva, después a maquinar en su mente cómo hacer. Cuando vemos a Saúl, que Dios lo manda a destruir todo lo de Amalek, que no deje nada, ¿no? ¿Y qué es lo que perdonó? Dice, no, el pueblo perdonó lo mejor, claro, lo que era más agradable a los ojos. No, pero cuando tenía que ir a destruir las ovejas, las vacas, todo, che, pero este animalito está muy lindo, ¿no? Mirá qué blanquita que está la oveja, ¿no? Vio que esto era muy bonito y decidió no hacerlo. Y aunque no les parezca, también tiene mucho que ver en la forma de ver Ananías y Zafira. Cuando Ananías y Zafira fraguan este plan para decir una mentira a la iglesia, ¿para qué? Para que la gente los vea a ellos al mismo nivel que al otro hermano que había ofrendado una propiedad, ¿no?
siempre tiene que ver con o cómo vemos o cómo nos ve. Ese es el inicio del pecado, ¿no? La batalla espiritual entre la carne y el espíritu comienza cuando decidimos satisfacer los sentidos por encima de la palabra de Dios. Cuando decidimos satisfacer de alguna manera la carne por encima de la palabra de Dios. El segundo caso no lo vamos a leer, pero está en Génesis capítulo 6. El segundo gran caso de una gran diferenciación entre el espíritu y la carne, que es con Noé, ¿no? El mundo entero estaba en pecado. Fíjense hasta qué punto puede haber llegado el mundo, que Dios solamente encontró uno que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Literalmente Noé tenía al mundo entero en su contra. A veces decimos, oh, todo me sale mal, todo está en mi contra. Sí, pero no sos el único que hace la voluntad de Dios en el mundo. Noé sí, era el único con una vida espiritual con Dios. Y a veces nos pasa que vemos al final, venimos a la iglesia, somos pocos, ponemos todo el mejor esfuerzo, ¿cómo puede ser que no se comprometen? Y duele, ¿no? Y muchas veces usamos eso como excusa, no, al final la gente se enfría, yo me voy de esta iglesia, qué sé yo. Pasa eso, pasa mucho. ¿Y Noé? Noé 100 años estuvo preparando el arca y predicando, y no se le convirtió ni uno. Los hijos básicamente lo siguieron por obediencia al padre, pero después de lo que pasa después se nota que tampoco eran muy creyentes que digamos. Ahí tenemos otra diferenciación en la Biblia sobre alguien que decide obedecer al Espíritu de Dios y el mundo entero que estaba bajo el malito, bajo la carne. Era todo deseo, todo sentido, todo lo que se les diera la gana. Dice, era de continuo solamente el mal. Todo lo que viniera a la cabeza era hacer, no quiero ni describirlo porque aberrante. Él obedecía cuando nadie se convertía. Vamos rápidamente, 2 de Pedro, capítulo 2. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, refiriéndose al mundo antes del diluvio, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia. Acá nos queda claro de que verdaderamente Noé era el único que estaba predicando en el mundo entero, en el mundo antiguo. Fue el único que Dios encontró, no digno, sino que Dios tuvo misericordia de él porque fue el único dispuesto a obedecer su palabra. El tercer caso lo encontramos en Génesis capítulo 16. Fíjense, dice 16:1 y 2, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. La segunda gran diferenciación, ¿no?, está entre los dos hijos de Abraham, el hijo de la promesa, ¿no?, que era Isaac, y el hijo de la carne, el hijo que salió del deseo carnal. ¿El deseo carnal de quién? ¿El deseo carnal de Abraham de acostarse con una esclava? Fíjense lo que dice el pasaje, ¿eh? Y dijo Sarai, o sea Sara, después le cambia Dios nombre a Sara, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Qué pasa? Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar una gran descendencia. No le dijo cómo, no le dijo de quién, solamente le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Es lo único detalle que Dios le dijo. Anda delante de mí y sé perfecto. Y claro, pasaban los años y la desesperación en este caso vino ¿de quién? De Sara. Y dice, Dios me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Escuchen esta frase, quizás tendré hijos de ella. Perdón, ¿no? Pero ¿a quién le hizo la promesa a Dios? A Abraham.
Y ella, acá vemos que Sara estaba, el deseo de ser madre estaba por encima de que el deseo de que se cumpla la palabra de Dios. Obviamente nosotros sabemos que era Sara, pero ella no sabía. Ella de alguna manera quiso ayudar al plan de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor de esta manera, no dijo, a lo mejor de esta manera Dios se va a glorificar, a lo mejor de esta manera Dios te va a dar descendencia. No, no, a lo mejor de esta manera yo tendré hijos. El deseo nació de la carne. Y luego Dios se le aparece más adelante y le dice, no, tu esposa Sara, ¿sí? Así viejita y toda como está, te va a dar un hijo, no te preocupes. Y después, bueno, vino lo que vino, que tuvieron que separarse, tuvieron que echar a Agar y a Ismael de la casa. ¿Por qué? Porque uno era el hijo nacido de la carne y el otro nacido del espíritu. ¿Cuál es la clave de acá? Cuando nace este hijo de la carne, Ismael, ¿no? No noté acá exactamente el versículo donde dice, pero dice Dios que lo va a tener este hijo y que este hijo se va a llamar Ismael, ¿no? Y le dice, y será hombre fiero. Y esa palabra significa salvaje, violento, ¿sí? ¿Saben quién es Ismael? Es el padre de todo el pueblo árabe. De todo ese pueblo que está en conflicto contra Israel hoy en día, Ismael es el hijo de la carne. Mientras que Isaac es el hijo de la promesa espiritual que Dios le había dado, darle una descendencia. En Isaac se llama llamada descendencia, le dice en Génesis 21:12. Luego Isaac tiene, con su esposa, tienen 2 hijos, mellizos, porque no eran iguales, que son Jacob y Esaú. Fíjense lo que dice Génesis 25. Esto al principio va a ser tedioso, y este es el último pasaje que vemos, pero luego vamos a entender mejor hacia dónde vamos. 25, versículo 21 al 23. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, también como Sara, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los 2 hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Obviamente el fuerte era Esaú, y el menor era Jacob. ¿Qué pasa con esto? Esaú, luego cuando nosotros leemos en la Biblia que el pueblo de Israel, en todo el Antiguo Testamento, leemos que el pueblo de Israel peleaba contra Edom, contra los, ¿cómo es que se llamaba? ¿Cómo? Moabitas. Contra los moabitas, todos esos pueblos que vemos, contra los filisteos, todos esos pueblos son todos descendientes de Ismael y de Esaú. Luego estos 2 pueblos se unen y forman todo lo que hoy son toda la Liga de Naciones Árabes, son todos descendientes de esto. Y esto no lo digo yo, y aparte está en la palabra de Dios, sino que los mismos descendientes, los mismos musulmanes, ellos se reconocen descendientes de Abraham. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Pero ellos dicen que la promesa vino por el lado de Ismael. ¿Cuál es el tema? Aquí vemos una diferenciación. ¿Y de dónde está la diferenciación entre carne y espíritu? Bueno, más adelante cuando leemos la historia, esta historia tan conocida donde Esaú vende su primogenitura. Esaú viene de cazar, ¿no? Creo que era la Mishnah o la Midrash judía, la tradición judía, comenta que en realidad acá cuando dice que viene de cazar, dicen los judíos en su tradición, de que venía de cometer actos violentos, no necesariamente cazar animales, ¿sí? Como Nimrod, cuando habla en Génesis, ¿no? En la Torre de Babel, Nimrod dice era un gran cazador, no era cazador de animales, cazaba personas con arco y flecha o con lanza. Entonces dice la tradición judía que venía de cometer actos violentos, porque era un hombre de guerra, un hombre violento, Esaú. Y todo el pueblo que viene de Esaú, que es Edom, eran precisamente el pueblo con el que siempre tenían problemas el pueblo de Israel.
Y viene en su cansancio terrenal, ya sea de cazar animales o de hacer lo que fuera, según, como les decía, la tradición judía de cometer fechorías venía, y viene escapando. ¿Por qué viene tan cansado? Porque viene corriendo, escapando de las fechorías que venía haciendo y viene cansado, ¿no? Entonces viene y le dice, dame un poco de ese guiso que hiciste a Jacob. Y Jacob, bueno, le dice, como él entendía, Jacob, en su poca edad, entendía que había algo importante en la primogenitura, había una bendición espiritual de Dios, le dice, vendeme tu primogenitura. ¿Por qué? Porque sabía que Saúl le tiraba más lo material. ¿Qué cosa? Véndeme, te doy lo que quieras. Y él le dice, bueno, dame guiso y sí, quédate con la primogenitura. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve a mí? Fíjense lo que es desechar la bendición de Dios literalmente. Y ahí, bueno, es el último ejemplo que tenemos respecto a humanos en cuanto a diferenciación entre lo espiritual y lo carnal, ¿no? Esaú es el pueblo de Edom, que luego son enemigos de Israel, y precisamente Jacob, luego Dios le cambia el nombre a Israel, y de ahí viene el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahora, la batalla final entre la carne y el espíritu, ¿cuándo es la batalla final? ¿Alguien sabe cuándo es la batalla final? La batalla final entre la carne y el espíritu ya se dio. Ya llegamos tarde nosotros. Ya fue ganada la batalla entre la carne y el espíritu. Y el que ganó esa batalla fue el Señor Jesucristo. ¿Sí? Él ganó la batalla final entre la carne y el espíritu. Literalmente la vida de Cristo, los 33 años, no solamente la crucifixión, los 33 años de la vida fue una vida de plena santidad. Fue una vida donde todo el tiempo la carnalidad, la humanidad le tiraba hacia un lado. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que el Señor Jesús fue tentado en todo igual que nosotros, solamente que sin pecado. La única diferencia. Ahí está la batalla final entre la carne y el espíritu. Ya fue hecha esa gran batalla final. Ahora el problema somos nosotros. Encontramos muchos pasajes en los cuales, y a medida que vamos leyendo con el tiempo, vamos entendiendo de que esto no es una batalla que yo tengo que ganar. Esto es una batalla que el Señor Jesús ya ganó y yo tengo que venir a recibir este premio. Yo tengo que venir a recibir, ¿vieron cuando dice somos más que vencedores? ¿Sí? Él es el vencedor y nosotros somos más dichosos que, no que Jesucristo, pero recibimos este premio sin haberlo merecido. El ejemplo lo tomé de un predicador una vez que decía, cuando un boxeador, dice, gana un torneo, ¿no? Un campeonato, gana y le dan la corona y le dan un montón de plata, ¿no? Él es el vencedor. Pero luego llega a su casa y le da esa plata a su mujer para que la administre. Su esposa es más que vencedora, decía el predicador este. No hizo nada la mujer para recibir esto, pero ella recibió el beneficio solamente por estar asociada a este hombre, a este boxeador. Dios peleó la batalla en la cruz y Él ganó por nosotros. Y ahora a veces decimos, ¿cómo puedo hacer para luchar, para lidiar contra esto? Ya están las herramientas en la palabra de Dios. Esa batalla ya fue ganada. Esa batalla que fue perdida por Adán y por Eva, esa batalla que fue perdida por el mundo entero ante Noé, esa batalla que fue perdida por Abraham y por Sara al caer ante esta tentación de querer tener un hijo, esa batalla que fue perdida por Esaú, ¿no? Una y otra vez fue perdida, y muchos otros ejemplos tenemos, fue ganada solamente por un hombre. Hubo uno solo que pudo ganarlo completamente esta batalla, y es el Señor Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros ser más que vencedores. ¿Y cómo podemos nosotros vencer como lo hizo el Señor Jesús? La respuesta está en Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 6. Dice: haced morir. Acá la traducción al español es el español de Castilla de hace muchos años, y trataban de ser muy elegantes. ¿Qué significa hacer morir? ¿Alguien se anima a decirlo? Porque a veces tenemos como una aversión a palabras fuertes. Matar.
Eso significa hacer morir. Matá lo terrenal en vos. ¡Ay, qué violento!, ¿no? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. A mí me sorprende, y hay una tarea que no me atrevo a decir que es una tarea que ha hecho el enemigo, pero a veces parece que sí. Porque el enemigo, el diablo, durante los siglos que ha existido la humanidad, o milenios, siempre ha cambiado su estrategia, ¿no? Al pueblo de Israel estaba acostumbrado a la guerra, entonces los tentaba con idolatría, ¿no? Con la atención a otros dioses distintos, porque se creía que había muchos tipos de dioses. Entonces los tentaba por ese lado. Pero hoy en día estamos en la época de una paz y armonía en el mundo, aunque no lo crean, aunque veamos el tema del conflicto paz Palestina-Israel, eso es algo que está pasando en ese lugar, pero la mayor parte de los países del mundo no viven en guerra. Estamos en una época de mucha paz, de hecho se dice que es la época de más paz de la historia de la humanidad, a pesar de que hay países en particular en conflicto. Y esta paz, esta tranquilidad nos ha sensibilizado demasiado, nos ha vuelto muy blandos, a tal punto de que nos da miedo decir ciertas palabras, como matar. De hecho, fíjense hasta qué punto llega la censura en el mundo, que si vos decís la palabra matar, suicidio, aborto en YouTube, las redes sociales te bloquean. No quieren que hables fuerte, tené cuidado. Tené mucho cuidado con las palabras que decís porque podés ofender a alguien. La traducción que nosotros tenemos de la Reina Valera es una traducción correcta, pero las palabras originales son muchas veces mucho más fuertes, ¿no? Como cuando dice trapos de inmundicia. Nuestras obras para Dios son como trapos de inmundicia. ¿Saben qué es en el original? Trapos de menstruación. Son palabras mucho más fuertes, pero nos hemos ablandado tanto que a veces no nos animamos a decirla. Y acá dice el Señor, matá. ¿Sabe qué significa matar? Asesiná. Destruí todo lo terrenal en tu vida. Primero de Samuel 15 es una historia, hay una historia que cuesta, aún a día de hoy, a muchos cristianos, desde que yo soy chico, a mucha gente cristiana les cuesta digerir, les cuesta discernir, y yo fui uno de ellos. Durante mucho tiempo no entendía 1 Samuel 15, cuando Dios manda a Saúl a destruir a los amalecitas. Y fíjense el nivel de detalle de la palabra de Dios, esto no me lo estoy inventando yo. Andá y destruí a los amalecitas y no dejes ni a los niños de pecho. No dejes animales, ni perro, ni gato, ni oveja, no dejes nada. Y todo lo que encuentres de ellos, destruílo. No dejes nada. ¿Sí? No dejes nada. Destruí absolutamente todo. Y esto es un versículo que aún a los cristianos les cuesta entender. Nos cuesta muchas veces hasta digerirlo. ¿Por qué Dios mandó a que maten aún a los niños de pecho? Esto es muy fuerte para mí. Claro, es muy fuerte para mí, porque vivo en esta época. El pueblo de Israel, cuando leía esto, no tenía ningún conflicto en entenderlo. Y el conflicto, acá voy a volver a lo que dije al principio, lo podemos entender hoy en día en el tema Israel y Palestina. ¿Por qué Dios manda a Saúl a hacer semejante hecho? De hecho, es un pasaje que muchos agarran para decir, miren qué horrible el Dios de la Biblia, ¿no? Sin embargo, no te muestran la parte anterior, que es por qué Dios manda este juicio. Cuando el pueblo de Israel eran unos esclavos que recién estaban saliendo de Egipto, eran débiles, no tenían ejército, no tenían sacerdote, no tenían nada, y estaban saliendo de Egipto, cuando van a pasar por Amalek, Amalek le dice, no, por acá no vas a pasar, así que los hacen caminar no sé cuántos kilómetros para costear la ciudad y seguir de largo. Y cuando, bueno, listo, no vamos a pelear porque no tenemos fuerza para pelear, así que se van, rodean toda la ciudad, y cuando se están yendo, recordemos que eran más de 1 millón de personas, ¿no?
y cuando se estaban yendo, adelante de todos iba la guardia, los más que estaban capacitados para pelear, y los más jóvenes, y en la parte de más atrás, ¿quiénes quedaban? Los ancianos, los niños, los enfermos, los que no podían ir rápido, los que cargaban cosas. ¿Qué hace Amalek? Decide salir a atacarlos por la retaguardia. ¿Saben qué hizo Amalek? Mató a niños, mató a ancianos, mató a enfermos, y aún a los niños de pecho. Aún a los niños de pecho. Eran gente muy perversa. Eran gente muy, muy perversa. Entonces luego cuando llegó el tiempo, cuando ya Israel ya tenía ejército, cuando ya tenían un rey, Dios le dice, ahora anda, y va, porque el pueblo amalecita, por más que había pasado generaciones, seguían siendo igual de perversos o peores. Dice, anda y ahora vamos a saciar esta justicia, esta injusticia que fue hecha contra el pueblo de Israel. Entonces vas, dice, y matas hasta los niños de pecho. ¿Por qué? Es decir, no, bueno, pero pasa que hoy tenemos un sistema en la actualidad donde cuando hay una guerra a los niños se los acoge a hogares de acogida donde se les enseña, pero en aquel tiempo no existía eso. Un niño que sobreviviera con la historia de que un pueblo mató a sus padres es un niño que luego crecía con odio y iba a hacer hasta lo imposible por matar a gente de ese pueblo. Eso es exactamente, y ya tranquilos que ya lo traspaso a lo espiritual para que lo entendamos para nuestras vidas. ¿Qué está pasando hoy en el conflicto Israel-Palestina? Yo no voy a ir a quién tiene la culpa, no, que pobre es esto, que pobre los otros. Yo voy a ir a los hechos, ¿sí? Y hechos dichos por los mismos autores. Tenés a dos pueblos. Un pueblo que es la nación israelita y tenés otro pueblo que su único objetivo en la vida es destruir al otro pueblo. No tienen ninguna intención de negociar. Desde que Israel es nación, Israel ha cedido territorio un montón de veces. Ahora le están reclamando la Franja de Gaza. Y si cuando Israel ya le entregó otros territorios, a Egipto le entregó, no me acuerdo qué río, le ganó a Egipto y le dice, quédate con el río, pero no me vuelvas a traer problemas acá. Y Egipto por lo menos cumplió. Ahora, los otros países musulmanes, no. De hecho, ellos mismos, vos podés ver, hay videos de la televisión de estos lugares, y en la televisión les enseñan a los niños a que cuando sean grandes tienen que ser asesinos de judíos. Entonces, esa generación, esa gente, ¿cómo se negocia con terroristas? ¿Cómo se negocia con alguien que lo único que quiere es destruir tu vida? No se puede negociar con el enemigo. No se puede negociar. Y Israel ha sido muy blando durante estos años, ha tratado y ha tratado y ha tratado y ha dejado que el tratado de paz de no sé qué, y vienen y los atacan de nuevo. ¿Por qué? Porque el objetivo de Israel es vivir en paz y el objetivo del otro pueblo es destruirlo. Hermanos, cuando acá el Señor nos dice, hagan morir, maten, destruyan lo terrenal en ustedes. ¿Por qué? Porque no se puede negociar con un terrorista como el diablo. Porque no se puede negociar con la carne. No se puede negociar. El objetivo del enemigo, ¿saben cuál es? Destruirnos. El objetivo de los deseos de la carne, ¿saben cuál es? Destruirnos. No pueden quitarnos la salvación, pero puede destruir nuestra familia. El deseo de ver a una mujer puede destruir mi matrimonio. Solamente por no negarme ese instante, solamente por maquinar, eso va a devenir luego en que yo destruya mi matrimonio. Y por ende luego mis hijos van a crecer mal, triste, con una familia separada, o con un matrimonio que siguen juntos para no separarse, pero que están peleados. Hay una frase que yo anoté por acá que quería decirlo tal cual. Para que entendamos esto, ¿no? Aquí está. La anoté con respecto a Jacob y Esaú, ¿no? A esto que hace Esaú por un momento de carnalidad, por un momento de deseo de comida, vender su primogenitura. Por un momento un instante de deseo de decir, voy a complacer a la carne en esto, porque la verdad que ya me tiene muy, muy cansado esto. Cambiar lo espiritual por lo carnal una sola vez nos puede traer consecuencias para el resto
de nuestras vidas. Esa vez, hermanos, y es por eso que yo les comentaba al principio, yo me tomé como algo personal. Mientras yo, no sé, pueda mover las piernas, voy a venir el domingo a la casa del Señor. Por más cansado, por más que... Y si tenían que... Y si estoy totalmente detonado, voy a buscar la forma de decirle al pastor, pastor, por favor no me pidas que predique, que nada, solamente necesito ir a escuchar la palabra de Dios, pero no puedo, porque yo sé que el día que yo ceda, porque lo hemos vivido con mi esposa, la vez que dijimos, no era en esta congregación, fue en otra congregación donde íbamos, pero decíamos, no, que estoy cansado, que me duele la espalda, sí, la verdad, y encima no es una retroalimentación, porque yo le digo a ella, estoy cansado, y ella que me dice, sí, yo también la verdad que estoy cansado. Y sí, la verdad que trabajaste mucho la semana, sí, vos también, y nos merecemos un día de descanso. Y la carne se empieza a autocomplacer, Unos a otros nos podemos alimentar en esa carnalidad. Una vez que cedemos ante el terrorista, una sola vez, nos va a destruir. El enemigo no va a perder tiempo. El enemigo no va a perder tiempo. Y me llamó mucho la atención, escuchaba un predicador que contaba, un judío mesiánico, que decía, dice la frase de, no todo el mundo musulmán, sino en especial esta gente, Hamás, que son... de hecho, el otro día mi hermano me comentaba algo muy interesante, ¿no? Que esto de que Ismael iba a ser un hombre violento, un hombre fiero, y Hamás significa con violencia o algo así, ¿no? Dice que la frase que tiene esta gente, dice, amamos la muerte como el judío ama la vida. Esa es la frase. Y no vamos a parar hasta echarlos al mar. Esa es la frase que usan ellos. ¿Ustedes creen que el enemigo siente algo inferior a lo que esta gente siente por el pueblo de Dios? ¿Ustedes creen que el enemigo, cuando nos complace con nuestros deseos, cuando a veces hay cosas que decís, ay, esto parece que viene de parte de Dios, ¿no? Y hay cositas que muestran que no son de parte de Dios, que a veces el mismo enemigo nos brinda cosas así. Mirá qué cómodo, mirá qué práctico. ¿Ustedes creen que lo hace con un odio inferior al odio humano? El enemigo nos odia con una fuerza, con una furia tan grande. Nos odia con un odio que no lo podemos entender, hermano. Nadie en esta vida nos va a odiar tanto como nos odia el diablo. ¿Saben por qué? Porque cuando nos ve a nosotros leyendo la palabra de Dios, cuando nos ve a nosotros responder correctamente, cuando nos ve luchar contra la carne para venir a la casa de Dios o para hacer su voluntad en lo que fuere, Él está viendo la viva imagen del Dios vivo, el cual lo va a condenar al infierno eterno por los siglos de los siglos. El enemigo cuando nos ve a nosotros, ve a Dios. Él ya no puede ver el rostro de Dios nunca más. ¿Saben qué ve? El reflejo de Dios en nosotros y nos odia. Nos odia, nos desprecia, le damos asco. Nos va a brindar todo en la mesa para que creamos que Él es nuestro amigo. De hecho, el lema a mí me vuelve loco. Los satanistas se han hecho una fábula de que el bueno en la Biblia es el diablo y Dios es el malo. Él es el que quiere lo mejor, el diablo es el que quiere lo mejor para nosotros, porque es el que nos da los placeres, porque no quiere que vivamos atados a las normas de Dios. Ese malambo se hicieron en la cabeza para creer que el diablo es el bueno, y el diablo está haciendo así, me los voy a comer crudos. No puedo, obviamente en una predicación no se pueden expresar los insultos y el odio que tiene, los insultos que debe querer decirnos el enemigo a nosotros, porque nos odia, nos aborrece, así como el terrorista odia la paz. Personas que han sido cultivadas desde niños en el odio, así es el enemigo con nosotros. Por lo tanto, el Señor nos dice muy claro lo que tenemos que hacer: matá lo terrenal, lo carnal en vos. No dice negociar, cedele un terrenito, no, sí, dale esta parte del pueblo, dale esta parte, no, bueno, sí, una vez que cedes con una parte, después tenés que ceder con la otra, y luego cedes con la otra, y de a poco y de a poco. Hermanos, si puedo dejarlos con un pensamiento que sea este:
cambiar lo espiritual por lo carnal una sola vez, ese día que cedimos, ese día que vimos que era más bonita la situación en otro lado que en mi propia casa, ese día que cedimos a ese pequeño acto de envidia, ese día que me permití ver con picardía eso que pensé que nadie me ve, total, es un deseo nada más. Ese día que permitimos eso, es el día que el enemigo entró y literalmente puso una bomba en nuestra vida espiritual. No hay otra solución. El Señor lo dice acá: haced morir. Matemos, busquemos en nuestra vida espiritual qué es lo que nos está destruyendo. Porque somos nosotros los que estamos cediendo territorio y no debemos. No debemos. Dios, el territorio que nos dio, así como Dios le dio a Israel la tierra de Canaán, esa parte que le dio, esa parcela, le dijo: tu territorio es desde acá, desde el río tal, hasta el Éufrates, no me acuerdo cómo se llamaban. Desde acá, el Negev creo que era, hasta el Éufrates. Este es tu territorio. Defendelo. No permitas que el enemigo entre dentro de tu territorio. Y si alguien entra, hacelo morir. ¿Amén? Amén. Amén.